Mucho gusto, mis queridos estudiantes del sexto básico A y sexto básico B. En esta clase de hoy vamos a explicar y van a identificar las principales características de los periodos conservador y periodo liberal. Para comprender de qué estamos hablando, vamos a la línea de tiempo para ir recordándolo. Empezamos en esta unidad con el proceso de independencia, con la patria vieja, reconquista y patria nueva. Tenemos la renuncia de Bernardo O'Higgins, después viene este periodo de ensayos constitucionales, donde el país está ordenándose, está creando leyes, está creando constituciones. Después viene un periodo entremedio entre los ensayos constitucionales y el periodo conservador de guerra civil, el cual el mismo país se divide en dos bandos políticos y se enfrentan en batalla. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de la película Civil War de Capitán América, donde, si recuerdan, este es un gran equipo de Vengadores, pero que se dividen en un momento y se enfrentan entre ellos. Lo mismo pasó con Chile. Eran unidos en un principio, pero por las ideas políticas se dividieron en dos, en conservadores, gente que quería más libertades, y se enfrentaron en batalla, como la batalla de Lircay en 1830. Después de esa batalla, triunfan los conservadores y gobiernan el país durante 30 años aproximadamente, hasta que sale el gobierno liberal, que gobierna entre 1861 y 1891. Finalmente, el último periodo es la República Parlamentaria, pero que vamos a ver mucho más adelante. Características más importantes de los gobiernos conservadores es la Constitución Política de 1833, diseñada por Portales, ideada por él, y en donde él plasmó todos sus ideales autoritarios y mantener el orden dentro de esta Constitución. Por eso que la otra característica es la idea de la autoridad y el orden, ya que entre las ideas que tenía Diego Portales era de que este país no tenía que tener una democracia mientras no existiera un orden en sus ciudadanos. Entre otras de las características que ustedes van a encontrar más profundamente en su guía, está en este esquema, que está resumido. Por ejemplo, la colonización del sur de Chile por los alemanes, Valdivia, Yanquihue y Puerto Vara, entre otras comunas. Se funda la Universidad de Chile, se promulga el Código Civil en manos del mismo hombre, que es Andrés Bello, uno de los primeros intelectuales extranjeros que llega a Chile. Tenemos la creación de la Escuela de Preceptores o Escuela de Profesores. Tenemos acá al centro la Constitución de 1833. Y finalmente, como característica de estos gobiernos conservadores, que eran decenios, que quiere decir que ellos eran elegidos por 5 años y podían reelegirse 5 años más, teniendo un periodo de 10 años en total. Y los primeros 3 presidentes del gobierno conservador duraron 10 años cada uno. En el otro periodo, que es el periodo liberal, buscaban libertades en los ciudadanos, más que las que hacía el gobierno conservador, que buscaba el orden y controlar un poco a la ciudadanía. Este gobierno se destaca por las reformas a la constitución política. No lo cambia la constitución, solamente le hacen reformas, le hacen cambios, entre los que se llaman leyes laicas. Y lo que buscan estas leyes laicas, está aquí al ladito, es reducir el poder de la Iglesia Católica. Porque entre las cosas que hace la ley laica es crear un registro civil, crear una ley de cementerios para no católicos y la ley de matrimonio civil. Por lo tanto, lo que es la natalidad, la mortalidad, que eran registros que tenía la Iglesia Católica, lo que hacen los gobiernos liberales es quitarle ese poder a la Iglesia. En características de los gobiernos liberales se encuentra la ley de registro civil que le mencioné, matrimonio civil, cementerio para los que no eran católicos, la expansión del territorio de Chile, ya que durante este periodo se desarrolla la Guerra del Pacífico, que lo vamos a ver más adelante, y también se coloniza el sur y también se pierde territorios como el de la Patagonia. Acá se empieza a impulsar el desarrollo educacional con la llegada de muchos intelectuales de distintos lados del mundo que vienen a fortalecer la educación, la salud, la ciencia en Chile. Y finalmente, como lo había explicado, el desarrollo de la Guerra del Pacífico. Para finalizar, se van a encontrar con la guía en una hoja en la cual se piden definir ciertos conceptos que ya hemos visto en esta clase y se han trabajado en las clases anteriores, como el del sufragio censitario, que lo van a encontrar en la guía de la Constitución de 1833, de la clase anterior, que es una constitución política, un tema actual también, qué son las leyes laicas, cuáles son sus características, el registro civil
y los ensayos constitucionales. De manera resumida, porque la idea es ir reforzando e ir desarrollando la lectura. En la segunda actividad, lo que deben hacer es ubicar en la línea de tiempo los años de inicio y término y las características principales de estos tres periodos. De los ensayos constitucionales, que lo vieron en la clase anterior, cuándo empieza, cuándo termina, y tres características importantes de los gobiernos conservadores, lo mismo, y los gobiernos liberales. Y finalmente, en la actividad número 3, apoyándose del texto o de esta misma cápsula, son dos preguntas. ¿Qué características tuvieron los gobiernos conservadores? ¿Cuáles fueron sus principales obras? Obras se refiere a las cosas que ellos hicieron. Y la B, ¿qué características tuvieron los gobiernos liberales y cuáles son sus principales obras? Chicos, cualquier duda, consulta, la pueden realizar al correo que les dejo acá abajo, profesora.jsimonet@gmail, y le estaré respondiendo a la brevedad. Espero que se encuentre bien, pero verlos pronto. Un saludo, chicos.